Bienvenidos a la materia de preparación y evaluación de proyectos. Mi nombre es José Luis Soto Velázquez. Hoy vamos a ver la localización de los proyectos de inversión. Empecemos. Bueno, el objetivo de la localización es más que todo lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencia a largo plazo, ya que una vez emplazada la empresa, específicamente ya definida la localización, no es cosa simple cambiarla de lugar. Sin embargo, podría decirse que la localización es el tema al que menos atención se le da dentro de la formulación y evaluación de un proyecto, ya que en la mayoría de los casos obedece a cuestiones personales y de manera subjetiva. Hoy vamos a ver específicamente que la localización consiste en identificar la región geográfica y ubicar el sitio específico o exacto donde el proyecto se instalará. A su vez, también podemos decir que el objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio o la localización puntual donde se instalará la planta. Podemos también decir que dentro de la localización del proyecto, el problema de la localización suele abordar en dos etapas principalmente. Una de ellas, la que se llama la macrolocalización, y la segunda, la microlocalización. Cuando hablamos de la macrolocalización, más que todo aquí tenemos que decidir la zona general en donde se va a instalar la empresa o el negocio. En cambio, la segunda etapa, cuando ya estamos hablando específicamente de la microlocalización, es más que todo elegir el punto preciso o exacto donde dentro de la macrozona se ubicará definitivamente la planta, la fábrica, la empresa o el negocio. Normalmente son distintos los factores que se emplean para seleccionar la macrozona y en lo que se emplean en la selección del emplazamiento o la microlocalización. Vamos a ver enseguida cuáles son los factores más utilizados para poder definir una macrolocalización y una microlocalización. En este caso, el formulador de proyecto tiene que tomar en cuenta cuáles son aquellos factores que son de mayor importancia o de más relevancia para su proyecto. No siempre son todos los factores que vamos a hablar enseguida lo que se toman en cuenta, sino aquellos más relevantes respecto al lugar donde se quieren considerar como alternativa. Uno de los factores de la macrolocalización viene a ser los medios y costos de transporte, ya sea de manera terrestre, de manera por barco, de manera aérea. Cuando estamos hablando de los factores como ser medio y costo de transporte, desde el punto de vista del transporte nos interesa más que todo los pesos de los materiales y los volúmenes y tarifas de los productos terminados. La comparación se debe hacer considerando pesos, distancia y tarifas vigentes de envío, de traslado, de puesto en lugar de término y cuánto es el costo o inclusive hasta llave en mano. Cuando tomamos en cuenta los costos y medios de transporte, también hay que considerar, número uno, aquellos cuyos viajes son más de 780 kilómetros, entonces el transporte más económico es mucho mejor hacerlo por barco. Cuando estamos considerando distancias entre 100 a 780 kilómetros, más económico es el transporte férreo, ferrocarril. Y cuando estamos considerando distancias inferiores a los 100 kilómetros, el transporte en camión viene a ser el más económico para aquella distancia. A su vez, también podemos decir otro factor de la macrolocalización es la disponibilidad y los costos de la mano de obra. Se debe estimar la incidencia de los diversos tipos de mano de obra requeridos en el costo total de la operación de la empresa. Hay que tomar en cuenta la mano de obra calificada, semicalificada, no calificada, y si esa mano de obra la tenemos a disposición en los lugares donde vamos a posiblemente tomar como alternativa, como en la macrolocalización, o vamos a tener que contratar personal calificado de afuera, de otro lugar.
También hay que tomar en cuenta dentro de la disponibilidad de la mano de obra, hay que investigar la disponibilidad de los diversos tipos de mano de obra en las distintas alternativas de localización. ¿Cuánto es la cantidad que debe ser entre 3 a 4 veces de lo requerido del proyecto? Quiere decir que tenemos que tener varias opciones de mano de obra, e inclusive mano de obra del lugar, mano de obra que puede venir de otro departamento, otra provincia o de otro país. También hay que considerar y hay que investigar cuáles son los niveles de sueldos y salarios en las localizaciones en los que hay disponibilidad y las actividades y la productividad de mano de obra de cada una de ellas. Es importante saber cuánto es lo que se le paga a una mano de obra calificada, semicalificada y no calificada. Eso va a incidir igualmente en la macrolocalización. Por otra parte, hay que estimar finalmente la incidencia de la mano de obra en el costo total de la operación en las distintas localizaciones y determinar si las diferencias son importantes o no para considerarlo como un factor de la macrolocalización. Es bueno también tomar en cuenta que cuando estamos hablando de mano de obra, se debe conocer lo siguiente. Uno es la disponibilidad del personal calificado, semicalificado y el tipo de calificación con el cual se va a requerir para el área de finanzas, producción, marketing, el área de comercialización, etc. Hay que considerar también las necesidades de la mano de obra y los salarios correspondientes a las diversas categorías. También hay que tomar en cuenta las condiciones generales de vida de la mano de obra: vivienda, bienestar social, servicio, instalaciones, recreación, que es necesario para el personal. Hay que tomar en cuenta la evolución del mercado de la mano de obra, junto con todas las disposiciones legislativas especiales y las condiciones y actitudes respecto a este factor. También se debe considerar la competencia por otras empresas donde requieren igualmente mano de obra calificada, semicalificada, etc. Hay que tomar en cuenta la educación del personal. También hay que tomar en cuenta las restricciones en las horas de trabajo, cuánto va a ser las horas disponibles de trabajo, feriados, días de trabajo extra. Hay que considerar las asociaciones sindicales y actitudes con respecto a las mismas. Hay que tomar en cuenta la confiabilidad en el personal potencial de la empresa o negocio y también tomar en cuenta estadísticas relacionadas con la mano de obra en el área, tasa de ausentismo, tasa de movilidad del empleo. Hay que considerar en algunos países además también se toma en cuenta los costos de prestaciones sociales, los beneficios sociales, que muchas veces puede ser un 30, un 40, un 50, un 80% del salario básico. Otro factor de la macrolocalización muy importante es la disponibilidad de materias primas, porque el transporte que se va a hacer de la materia prima desde el proveedor hasta la localización específica va a incidir en el proyecto. Hay que tomar en cuenta aquí que si se trata de materias primas puras, la empresa puede ubicar en la fuente de materia prima o en la zona de mercado o en el punto intermedio donde está su proveedor. También se puede considerar que si la materia prima pierde peso, la empresa debe ubicar cerca de la fuente de materia prima. De todas formas, la decisión final depende del porcentaje de peso perdido. Un ejemplo, la industria de acero. Hay que también considerar que si por todas partes se dispone de materia prima general, la empresa se debe ubicar lo más cerca posible del mercado y así aprovechar la reducción de los costos de transporte. También hay que tomar en cuenta que si la situación es una combinación de todos los anteriores, es necesario adelantar un estudio que permita identificar la mejor ubicación de la empresa. Dicho estudio normalmente se apoya en un estudio técnico de optimizar el lugar o minimizar los costos. En este caso se debe considerar las facilidades, costos, peso, volumen, riesgo, posible uso de sus productos, expansión, mercado futuro, industrias derivadas, insumos, proveedores, etc. Otro factor de la macrolocalización e importante para el proyecto es la energía eléctrica dentro de los servicios básicos. Podemos decir que en algunos casos la disponibilidad de energía eléctrica puede ser un factor decisivo en la localización del proyecto de la empresa
a pesar de que otros factores también indiquen localizaciones distintas. Se puede decir que la energía eléctrica es transportable a grandes distancias, pero la inversión necesaria puede ser de tal manera que en muchos casos no pueda justificarse para una sola industria o una empresa en un negocio, sobre todo aquellos proyectos que son que se implementan en el campo y muchas veces no hay disponibilidad de energía eléctrica y hay que hacer extendido. Hay que también tomar en cuenta que si la conexión no es posible o la tarifa es muy alta en una localidad dada, se debe plantear como alternativa instalar la propia central de fuerza en esa localidad, fuerza eléctrica, o ubicar a la empresa cerca de una energía que esté disponible y a bajo precio. Muchas veces los proyectos compran sus propios generadores para poder dotarse de energía eléctrica, son motores de diferentes capacidades para poder albergar de electricidad tanto a la planta, tanto a la parte de los comedores, de los dormitorios, en total a todas las áreas del layón que tiene la fábrica. Hay que también tomar en cuenta que con respecto a la energía eléctrica se debe saber la cantidad de energía disponible, el tipo de tensión es alta o es baja, la estabilidad del suministro, necesidad de plantas de emergencia, el punto de conexión para una determinada distancia y desplazamiento, el precio a los niveles de consumo diferentes, las empresas existentes en el área que comparten la electricidad disponible. Otro factor muy importante es la disposición de combustible para lo que es las diferentes actividades que se van a realizar en la fábrica. Las alternativas técnicas en cuanto al uso y transporte de un tipo de combustible u otro, como ser el carbón, petróleo, aceite, bagazo, el gas, también puede afectar en la localización. Se debe considerar las facilidades de transporte a que se prestan los diferentes tipos de combustible, ya sean estos sólidos, líquidos, gaseosos, si influirán en los costos y en las distancias de los respectivos orígenes al lugar en que se puede instalar la empresa. Bueno, se puede decir que, en resumen, las distintas fuentes de combustible podrán influir en la localización de la empresa en función de los costos de la fuente de origen, sus características técnicas, sus condiciones de transporte y sobre todo su disponibilidad del insumo. Hay que tomar en cuenta también otro factor y bastante importante, lo que es el consumo de agua potable. Es muy importante porque la influencia del agua como factor de localización depende esencialmente de su disponibilidad. Será mínima, dice, si hay agua en las cantidades y de la calidad requerida en toda la vecindad de las distintas localizaciones disponibles a que conducen las demás fuerzas localizacionales. Si la hay en algunos pero no en otras, puede convertirse en un elemento de gran peso en la determinación de la localización. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente y hay que conocer las cantidades que se pueden obtener de las empresas públicas, cuántos metros cúbicos podemos dotarnos de lo que son las cooperativas, según la necesidad de abastecimiento que va a requerir la fábrica, según los metros cúbicos, la cantidad de consumo mensual y el precio que se va a estimar por metro cúbico de consumo. Otro punto que hay que tomar muy en cuenta son los servicios independientes que podrían suministrar al proyecto, ya sea como fuente de superficie, ejemplo, un río que dispone de agua se puede filtrar y utilizar como fuente en los casos de los proyectos agropecuarios para lo que es el sistema de riego, o subterráneos y costos correspondientes. Otro punto que hay que considerar igualmente dentro de lo que es el agua como macrolocalización es la evaluación de la calidad del agua en los distintos lugares para sus diferentes aplicaciones. Hay que tener muy en cuenta si vamos a utilizar aguas blandas, aguas duras, que esto puede provocar problemas en el lavado de los materiales, de los equipos, tales como el agua para el consumo del personal, el agua para la refrigeración o la generación de vapor, las aguas duras que estábamos hablando que pueden deteriorar y volver ineficientes ciertos tipos de equipos por la cantidad exagerada de sales de carbonato de calcio, carbonato de magnesio,
Y bueno, también hay que tomar en cuenta las aguas con contaminantes biológicos que no se pueden emplear en los procesos de alimentos, dónde van a ser desechados. La estabilidad de suministro es otro punto que hay que considerar como factor del agua, y la existencia de obras de drenaje y alcantarillado cuando se requiere para lo que es cuando ya los diferentes efluyentes que van a eliminar el agua pues sean desechados. Otro factor muy importante es el mercado, quiere decir donde el proyecto quiere lanzar su producto, quiere, llegar a esa demanda insatisfecha y por ende competir con las otras empresas. Entonces, un factor muy importante, ¿cuál es el mercado meta o el mercado primario en el cual el proyecto quiere ingresar? Es un factor muy importante, estar cerca del mercado, cerca del consumidor. Por eso que se dice que las razones principales para ubicar una empresa en una zona geográfica se concentra sobre todo en el mercado. Uno de ellos pues, hay que considerar cuando estamos hablando de estar cerca del consumidor, cerca del mercado, los bajos costos de transporte van a disminuir si estamos cerca, la rapidez de la distribución y poder dotar de los productos, los pedidos lo más pronto posible según quiera la clientela. Rapidez de distribución, mejor comunicación con los clientes por la cercanía a ellos, el producto cuando es deteriorable, como ser las panaderías, lecherías, cuando el producto es frágil y solo soporta un embarque o un descargue, como ser en el caso de los productos avícolas, los huevos, las artesanías. Las empresas de servicios como ser hoteles, restaurantes, hospitales, colegios, tienen que estar cerca de sus usuarios. También otro factor muy importante viene a ser el terreno, porque cuando estamos hablando como un factor importante el terreno puede estar ubicado en diferentes áreas geográficas del departamento, y según la ubicación geográfica, pues cada lugar tiene sus propias tratativas y propios documentaciones legales para poder incurrir para una empresa, una fábrica en cierto lugar. Hay lugares que son terrenos particulares, hay terrenos que son de uso público, pero también hay que considerar si ese terreno que se quiere utilizar puede ser utilizado para uso industrial en ese lugar. Esto es un factor bien importante. Se dice que en cada una de las posibilidades de la localización de la empresa se debe identificar la disponibilidad y los costos del terreno. Estamos hablando entonces que cuando en cada alternativa de localización se tenga un sitio más o menos seleccionado, es muy aconsejable examinar las características de la zona, sus vecindades, aledaños, y hay que plasmar en un plano topográfico donde muestre los distintos áreas geográficas, lugares, plazuelas, población cerca, ríos, donde puedan ir inclusive cuando ya se tenga que desechar los residuos sólidos o líquidos que puede eliminar el proyecto, dónde va a ser. Por eso hay que tomar muy en cuenta, y es un factor muy importante, la disponibilidad del terreno. A su vez también otro factor de la macrolocalización son las facilidades de distribución. Si la empresa tiene en mente, dice, un producto que exige una apropiada distribución y esta no la acometerá directamente, es importante efectuar un análisis de los canales de distribución disponibles en cada una de las distintas localizaciones. Si son 3 localizaciones, habría que considerar pues los canales de comercialización en cada uno de los puntos, teniendo en cuenta el tipo y la naturaleza del producto, las características de los clientes, número de localización, frecuencia de compra, cantidad promedio de compra, posición de las clases sociales, estilo de vida que lo caracteriza, las características de la empresa, capacidad financiera específicamente. Ahora también hay que tomar en cuenta otro factor que vienen a ser las comunicaciones. Es importante porque la comunicación puede afectar las necesidades de inversión y la magnitud de los inventarios, sobre todo en las dimensiones en cada una de las distintas etapas del proyecto. Estamos hablando cuando la operación
se puede simplificar significativamente si se poseen adecuados canales de información, ya sean oral o equivalentes, tales como el teléfono, telefax, correo electrónico, el uso de cable en sí para poder usar internet adecuado, banda ancha, wifi, repetidora. Es bien importante los canales de la parte de comunicación, porque nos va a permitir pues comunicarnos con el personal, comunicarnos con los clientes, comunicarnos con los proveedores. Es un factor muy importante que se tenga esa disponibilidad para poder invertir sobre todo que haya los canales correspondientes cerca de la localización que se requiere. Otro punto muy importante dentro de la macrolocalización se puede decir, las condiciones de vida, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo es la condición de vida de la población específica de los lugares donde estamos definiendo como posibles macrolocalizaciones? Eso hay que tomar muy en cuenta, y hay que conocer las condiciones de vida de cada localización, en las cuales van a ser sometidas a un procetaje, van a ser sometidas a una evaluación para elegir la localización específica. Cuando estamos hablando entonces de condiciones de vida, son varios puntos que se toman en cuenta: la calidad de vivienda en la zona, la disponibilidad de escuelas, colegios, universidades, si hay cerca, disponibilidad de educación, policía, si hay carros bomberos, en caso de un accidente en la fábrica, producciones, actividades culturales si se hacen por la zona, entidades financieras, facilidades recreacionales, si hay iglesia, hay centros de salud. Es un lugar donde se hace actividades cívicas constantemente, hay transporte público adecuado para que se puedan el personal pues llegar, ya sea por transporte público privado o por un servicio contratado por la empresa. Facilidades de manejo de residuos en la zona igual es muy importante. Sistema de agua, cantidades suficientes, sistema de comunicación, teléfono, fax, disponibilidad de sitio. Estos puntos son importantes porque nos van a definir no solamente estar en un lugar aislado, sino cómo es el círculo, el ambiente donde va a estar rodeado la planta. Otro punto muy importante son, dentro de los factores de la macrolocalización, vienen a ser las leyes y los reglamentos para poder estar específicamente en un lugar. No solamente se toma en cuenta porque esta zona puede ser muy beneficiosa para el proyecto, pero si no es una zona industrial, si no hay el alcantarillado correspondiente ni para los desechos en sí, va a haber doble presupuesto de inversión para poder botar, o se puede decir, tomar las condiciones para aquellos residuos o para cuando la empresa necesite su sistema ambiental. Entonces, las leyes y reglamentos son muy importantes. Se deben examinar los reglamentos y procedimientos fiscales y judiciales aplicables en los distintos lugares. También es necesario preparar una lista de las diversas entidades locales o nacionales con las que se debe entrar en contacto respecto del suministro de energía, el abastecimiento de agua, las reglamentaciones de construcción, las cuestiones fiscales, las necesidades de seguridad. Muchas veces, y sobre todo en los proyectos, inclusive de proyectos privados y proyectos rurales, cuando se busca en un área comunaria, en una comunidad, se quiere implementarla. A veces hay que tener cuidado de que no haya inclusive pleito entre una comunidad y otra, y la empresa esté en el medio. Entonces, todos esos problemas legales que se pueden dar hay que tomar los cuidados correspondientes. Se debe averiguar con respecto a los diferentes lugares los impuestos sobre la renta de la empresa. Sobre todo también hay lugares donde se debe pagar cierta retribución a la comunidad, retribuciones indirectas, impuestos comerciales y demás locales y nacionales, junto con los incentivos y concesiones que se ofrecen a las nuevas empresas. También hay que considerar dentro de los factores de la macrolocalización es el clima. El clima puede ser un factor importante en la determinación del lugar, aparte del efecto directo, que factores tales como la deshumidificación. En Santa Cruz hay bastante humedad,
Entonces eso va a repercutir para que la empresa, cuando ya se empiece a elaborar el layo y la materia prima tenga que almacenarse, debido a la demasiada humedad va a tener que utilizar equipos como dice acá, de deshumidificación, que son equipos que agarran todas las moléculas, todo el vapor que hay en el aire, en un ambiente, en el almacén, y lo empiezan a captar, y a veces se sacan baldes, litros de litros, solamente del ambiente que está húmedo en un lugar. El acondicionamiento de aire, la refrigeración, el drenaje especial tienen sobre todo costos en el proyecto. Las repercusiones ambientales pueden ser importantes. El clima es muy importante porque va a depender sobre todo cómo vamos a almacenar la materia prima. Se debe reunir información sobre las temperaturas, régimen de lluvias, inundaciones, polvo, vapores. Podemos decir también que dentro de los factores de la macrolocalización tenemos que tomar en cuenta acciones para evitar la contaminación del medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer con los desechos, con la eliminación de desechos que va a tener sobre todo en una empresa o una fábrica, en un proyecto de producto? La eliminación de desechos puede ser un factor crítico. La mayoría de las plantas industriales producen material de desecho o descargas que pueden tener consecuencias importantes en el impacto ambiental. Como existen desechos gaseosos como humos, vapores. Normalmente se trata cuando la concentración queda reducida a porciones seguras. Hay también desechos físicos como el ruido, el calor, las vibraciones, el motor. Se reducen a niveles tolerables según los decibeles correspondientes y con frecuencia mediante el empleo de equipos especiales. También existen desechos líquidos o sólidos. Estos se vierten mediante un sistema de bomba o alcantarillado en lugares alejados. Se recogen en tanques o en conos, se incineran o se someten a un tratamiento especial para la utilización o eliminación. Pero eso también va a incurrir a una inversión adicional por si es que no hay un sistema de alcantarillado o un sistema de eliminación de desechos, o que se puedan ir esos residuos a un lugar donde puedan ser tratados. Por eso es bien importante, cuando estamos hablando de los factores ambientales, tomar en cuenta los efluentes nocivos, desagradables o incluso peligrosos que requieren tratamiento especial. Pues la parte de los curtidos, los desechos que se eliminan son bastante contaminantes y eso pueden alterar el medio ambiente y matar flora, matar fauna, y eso le viene una sanción a la empresa. En este estudio de localización del proyecto se debe determinar para las diferentes opciones de ubicación, las cantidades de efluentes y los posibles medios de eliminación. Es importante tener en cuenta las disposiciones municipales sobre tratamiento de descarga, en el que estipulen los pasos y niveles concretos de tratamiento y eliminación. En estos casos se debe considerar, el costo del tratamiento, las bombas, tuberías, el establecimiento, mantenimiento de los vertederos de efluentes. Y todo esto tendría que invertir la empresa si busca una localización donde no hay estos sistemas o no es una zona industrial. Ahora, también hay que tomar en cuenta la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo. Es otro punto muy importante. Si ya lo hemos visto, pero podemos ya decir más específicamente, se debe conocer con cierto nivel de confianza hasta qué punto se va a disponer o se va a tener en cuenta con los sistemas de apoyo, servicios básicos como ser agua, luz, teléfono, vías de comunicación, si hay una zona policial para lo que es seguridad, bomberos, centros educativos. Es bien importante recordar que la energía en general no se puede transportar en camiones, es decir, su accesibilidad no es muy flexible. Esto va a requerir de líneas de transmisión en todos sus elementos, como en las torres. Por esto su disponibilidad es un elemento primordial en la localización. La disponibilidad de agua que decíamos hace un momento, en las cantidades adecuadas, y lo confiable de esta disponibilidad son factores fundamentales en la decisión de la localización de la empresa.
y que cuando hay un corte de energía eléctrica hay que tomar en cuenta las reservas también de agua que se deben tener en caso de haber un problema con las cooperativas de dotación de suministro de agua. Ahora, otro punto que muchas veces no se toma mucho, pero sobre todo en los proyectos cuando se van a hacer a nivel, sea privado o público, en las comunidades, es tomar en cuenta la actitud de la comunidad. Resulta que se dice que este es un aspecto que casi siempre se lo deja de último o muchas veces hasta se lo olvida, pero puede ser causa del fracaso rotundo de todo el proyecto y del trabajo de estudio de localización. Todo lo demás que está perfecto, los diferentes factores, se pueden ver truncados si la comunidad no está de acuerdo en que se pueda llevar a cabo la creación de una fábrica en la zona. Por eso es importante conocer la respuesta basada en esta pregunta que se le hace a la comunidad. ¿Desea la comunidad esta empresa o este negocio en la zona? Ya si la actitud por parte de los comunarios es negativa, los problemas posteriores pueden dar lugar a grandes dificultades, bloqueos, toma de la parte de reservas de agua, de luz. Como razones para las actitudes negativas se puede tener el ruido, la polución. Quizás dice el pueblo quiere seguir siendo pequeño, no quiere que esté una fábrica, quiere mantener sus orígenes autóctonos. Si la gente no desea una empresa en su territorio y ésta insiste en su construcción, más tarde podrían venir momentos de lamentación para todos. De pronto lo más conveniente y seguro sea buscar otro sitio donde la comunidad sea más amable y esté abierta a que se pueda dar este tipo se pueda implementar el proyecto. Esto es bien importante porque hoy en día con esto de la ley INCRA, con la participación de las comunidades indígenas, sobre todo cuando son proyectos en el área rural, la decisión de la comunidad puede hacer que esa localización se lleve a cabo o prácticamente no se pueda construir una fábrica en esa zona porque la comunidad no lo permite.